Atención MotoGP. Mick Doohan, una leyenda viviente de este deporte, acaba de destapar un secreto que rodea el regreso de Marc Márquez. No es un rumor, no es una especulación, es algo que puede cambiar por completo como entendemos la vuelta del español a lo más alto. ¿Qué reveló exactamente Doohan? Quédate, porque lo que vas a escuchar es más oscuro y sorprendente de lo que imaginas. Si esta revelación de Mick Doohan ya te está sorprendiendo, espera porque lo más fuerte viene ahora. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Aquí te traigo siempre el análisis más completo y directo sobre MotoGP. Breve presentación del tema. Explicar el contexto. Márquez regresa a la cima en 2025 tras años complicados. Promesa al espectador. Hoy vamos a analizar qué reveló Doohan, por qué su testimonio es tan polémico y cómo puede afectar la imagen de Márquez en la historia del motociclismo. El contexto del regreso de Márquez. Repasar las lesiones, operaciones y dudas que marcaron los últimos años de Márquez. El esfuerzo titánico para volver competitivo en 2025. La expectación de los fans. Todos querían saber si volvería a ser el mismo Marc imbatible. Pero mientras todos celebraban su regreso, Mick Doohan soltó una declaración que dejó helados a los equipos, pilotos y aficionados. Y créeme, nadie se esperaba escuchar esto de una leyenda como él. ¿Qué reveló Mick Doohan? El oscuro secreto que insinuó Doohan. En un deporte donde las palabras pesan tanto como los resultados en pista, las declaraciones de una leyenda como Mick Doohan no pasan inadvertidas. En una entrevista reciente que sacudió los cimientos del paddock, el 5 veces campeón del mundo insinuó que el regreso de Marc Márquez no fue tan transparente ni tan heroico como se ha contado hasta ahora. Hay un oscuro secreto detrás de todo esto, afirmó con tono grave, sin entrar en detalles explícitos pero dejando claro que hay mucho más detrás del telón. Estas palabras, viniendo de alguien que también sufrió lesiones gravísimas y fue capaz de regresar a lo más alto, no pueden tomarse como mera especulación o amarillismo. Doohan no habla por hablar. Es un nombre respetado, casi reverenciado, tanto por los pilotos como por las escuderías. Cuando él levanta una ceja, todo el mundo presta atención. ¿Presión de patrocinadores? La primera interpretación que muchos hicieron apunta directamente a la presión económica y contractual. Marc Márquez no es solo un piloto, es una marca global. Multinacionales vinculadas al motociclismo desde bebidas energéticas hasta tecnología han apostado por su figura. La inactividad prolongada de su estrella pone en riesgo campañas publicitarias, visibilidad y retorno de inversión. La confesión de Doohan podría estar aludiendo a este juego de poder silencioso, donde los intereses comerciales pesan tanto como las decisiones médicas. ¿Fue Márquez empujado a volver antes de lo recomendado? ¿Se priorizó el calendario de marketing sobre su bienestar? Otra posibilidad inquietante es que Doohan estuviera hablando de decisiones médicas controvertidas. A lo largo de los últimos años, Márquez ha pasado por varias operaciones, algunas de ellas urgentes y repetitivas, otras mantenidas en la más estricta confidencialidad. En su momento, ya se cuestionó si había acelerado los plazos de recuperación para evitar perder ritmo competitivo. Doohan, que en su día se sometió a técnicas experimentales para salvar su pierna, sabe mejor que nadie lo que significa jugarse el futuro físico por continuar en la pista. Su insinuación podría estar apuntando hacia un tratamiento límite, tal vez no aprobado de forma estándar, pero aceptado por la desesperación del momento. En ese sentido, el oscuro secreto podría ser una práctica médica discutible, tapada por la urgencia y el deseo de volver. ¿Tensiones internas con los equipos médicos? Una tercera lectura posible es la existencia de fricciones internas entre Márquez y su entorno médico o técnico. Desde el inicio de sus problemas físicos, ha habido cierta opacidad respecto a los tratamientos y decisiones. Hubo desacuerdos entre doctores, o incluso entre médicos y el propio Márquez. ¿Se impusieron decisiones desde arriba? No sería la primera vez que un piloto de élite en cualquier deporte choca con su equipo médico al querer acelerar su recuperación. Tal vez Doohan esté sugiriendo que hubo desacuerdos éticos, presiones cruzadas o incluso errores encubiertos. Reacciones inmediatas, sorpresa, preocupación y debate en el paddock. Tras las palabras de Doohan, el silencio inicial dio paso a una ola de rumores. En el paddock, los susurros comenzaron a circular con intensidad. Algunos pilotos, visiblemente incómodos, evitaron opinar directamente. Otros se mostraron preocupados por la idea de que incluso una figura como Márquez pueda estar sujeta a dinámicas peligrosas detrás de escena. Técnicos, expilotos y periodistas especializados abrieron un nuevo frente de debate. ¿Es el motociclismo moderno tan exigente que obliga a los pilotos a cruzar límites éticos y físicos para seguir compitiendo? ¿Y cuántos secretos similares hay, ocultos tras contratos de confidencialidad? El debate ya no gira solo en torno al talento o los puntos del campeonato, sino a la integridad del sistema en el que los ídolos deportivos son piezas de una maquinaria implacable. La autoridad moral de Doohan. Mick Doohan no es un outsider. Es alguien que ha vivido en carne propia la crudeza de MotoGP.
Su retorno a la competición tras su brutal accidente en 1992 es considerado uno de los más extremos de la historia, y su lucha por adaptarse físicamente sin renunciar a ganar 5 títulos lo convierte en un referente moral. Por eso, su advertencia no es tomada como un simple comentario al pasar. Si él insinúa un oscuro secreto, no lo hace por dramatismo, lo hace porque sabe que hay algo que no cuadra, algo que le recuerda demasiado a experiencias vividas en carne propia. Su voz, pausada pero firme, lanza una señal de alarma. ¿Cuánto vale realmente la salud de un piloto frente al espectáculo? ¿Y hasta dónde están dispuestos todos los actores, equipos, marcas, médicos, incluso los propios pilotos a mirar hacia otro lado? El peso de las palabras de Doan. ¿Por qué es tan importante lo que diga Doan? En el universo de MotoGP, donde las opiniones abundan pero pocas trascienden, las palabras de Mick Doan no son una más. Son una referencia. Un faro. No solo por sus logros deportivos, sino por el tipo de autoridad moral que solo se construye con años de experiencia, dolor físico y decisiones al límite. Cuando él habla, todos desde jóvenes promesas hasta campeones actuales escuchan. 5 títulos consecutivos, un dominio histórico. Entre 1994 y 1998, Mick Doan se convirtió en el amo indiscutible de la categoría reina. Su dominio con Honda fue total. 5 títulos mundiales consecutivos que lo situaron como uno de los grandes del motociclismo moderno. Pero más allá de los números, lo que marcó su carrera fue su carácter, metódico, implacable, agresivo cuando era necesario, pero siempre calculador. En una época sin ayudas electrónicas, sin neumáticos inteligentes ni simuladores avanzados, Doan era capaz de ir al límite vuelta tras vuelta, imponiendo respeto a rivales como Alex Cribillé, Max Biaggi o Carlos Checa. Su legado deportivo no solo se mide en campeonatos, sino en cómo los ganó, enfrentando condiciones extremas con temple y una determinación inquebrantable. En 1992, cuando estaba a punto de conquistar su primer título, Doan sufrió un accidente brutal en Assen. La fractura de su pierna derecha derivó en complicaciones médicas severas. Estuvo a punto de perderla. Pasó por cirugías de altísimo riesgo, incluyendo una técnica inédita en el deporte de élite, unir sus 2 piernas mediante vasos sanguíneos para salvar la circulación en la herida afectada. Contra todo pronóstico, volvió a competir meses después. No solo regresó, ganó. Adaptó su forma de pilotar, modificó el manillar de su moto para pilotar con un solo freno delantero y una pierna prácticamente inmóvil. Pese a ese hándicap físico permanente, dominó la categoría durante un lustro. Por eso, cuando habla de lesiones, tratamientos médicos o sacrificios ocultos, lo hace desde un conocimiento íntimo, vivido, que pocos pueden igualar. Una figura respetada en el paddock. Doan no forma parte activa del circo mediático, y esa es precisamente otra razón por la que su voz tiene tanto peso. No necesita cámara ni protagonismo. Es selectivo con sus apariciones y medido en sus declaraciones. Por eso, cuando decide hablar y especialmente cuando insinúa algo tan grave como un oscuro secreto, lo hace sabiendo perfectamente el impacto de sus palabras. No es alguien que hable para alimentar teorías conspirativas o generar polémica gratuita. Su estilo ha sido siempre directo, sobrio, sin adornos. Por eso, su credibilidad es prácticamente incuestionable. Análisis experto. Cuando alguien que vivió lo mismo advierte de un secreto en el regreso de Márquez, no es un comentario al aire, es una alerta seria. Impacto la percepción pública de Márquez, un héroe que volvió contra todo pronóstico o un piloto que se arriesgó más de lo debido. Si esta revelación de Mick Doan ya te está sorprendiendo, espera porque lo más fuerte viene ahora. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Aquí te traigo siempre el análisis más completo y directo sobre MotoGP. El lado oculto del regreso. El regreso de Marc Márquez a los primeros planos del motociclismo ha sido narrado como una gesta heroica. El campeón que, tras múltiples operaciones y un calvario físico y mental, vuelve a desafiar a los mejores. Sin embargo, detrás de esa épica oficial, comienzan a surgir sombras y preguntas que merecen un análisis más frío y objetivo. ¿Presión de Ducati y de los sponsors? Desde su salto al equipo Gresini con una Ducati aunque satélite, Márquez no solo cambió de moto, se expuso a un entorno de expectativas renovadas. Ducati, acostumbrada a la competitividad de sus motos, no acepta con facilidad los años de transición. Aunque no forma parte del equipo oficial, la marca italiana sabe que tener a Marc en cualquier estructura representa una inversión mediática y de imagen. A esto se suma la presión de los patrocinadores, que no quieren ver a su piloto estrella en recuperación prolongada ni acumulando abandonos. La necesidad de resultados inmediatos pudo haber acelerado su retorno, incluso antes de alcanzar el 100% de su estado físico. La narrativa del Márquez indestructible es rentable, pero, ¿a qué precio? ¿Un tratamiento médico arriesgado para acelerar su recuperación? Durante su etapa de lesiones, se habló de varios tratamientos,
algunos de ellos experimentales o al borde del riesgo. Cirugías múltiples en el húmero derecho, problemas en la visión, diplopía, y un desgaste físico que para muchos habría significado el retiro. Es posible que, en el afán de volver más rápido, se haya optado por métodos que comprometían su salud a largo plazo. Hay indicios, silencios y gestos que podrían sugerirlo. El hermetismo del entorno de Márquez y la falta de detalles médicos transparentes alimentan esa sospecha. La pregunta es incómoda, pero válida. ¿Estamos viendo a un piloto plenamente recuperado o a uno que ha aprendido a convivir con un dolor que nunca se va? ¿Sacrificios personales que no se habían contado? El Márquez que volvió no es exactamente el mismo que se fue. Hay algo más sobrio, más serio en su forma de hablar y comportarse. Detrás de ese cambio puede haber una cadena de sacrificios personales que rara vez salen a la luz: aislamiento social, presión psicológica, relaciones afectivas deterioradas o suspendidas, rutinas monásticas centradas en la fisioterapia, en la alimentación extrema y en la disciplina absoluta. ¿Hasta qué punto ha pagado un precio emocional por mantener viva su carrera? Esos sacrificios, invisibles para la cámara pero reales, podrían explicar no solo su resiliencia, sino también ciertos silencios, ciertas respuestas automáticas en entrevistas o reacciones tensas ante la prensa. Un regreso limpio y heroico, o una narrativa idealizada. Todo esto pone en duda la idea de un regreso limpio en el sentido más puro del deporte. No se cuestiona aquí el talento de Márquez, ni su entrega. Pero si se abre la posibilidad de que su vuelta no haya sido solo fruto de la fuerza de voluntad, sino también de decisiones límite, presiones externas y pactos silenciosos con el dolor. Es fácil vender al héroe que regresa triunfante. Más difícil es contar la historia de un ser humano que ha tenido que traspasar sus propios límites para seguir compitiendo. Lo que se presenta como épica, podría también interpretarse como un grito desesperado por seguir vigente en un deporte que no espera a nadie. ¿Cómo maneja Márquez las críticas? Con resultados. Pese a todo, hay algo que define a Márquez desde sus primeros días en MotoGP: su capacidad de responder en la pista. Cada vez que se le ha cuestionado, su reacción ha sido la misma: adelantar donde otros no se atreven, arriesgar cuando nadie lo espera y ganar incluso cuando parece imposible. No le interesa demasiado la narrativa mediática, al menos, no en público. Lo suyo es hablar con el crono, con la pole, con el podio. Y aunque ya no es el dominador absoluto, su sola presencia cambia el panorama de cada carrera. Quizá ahí radica su verdadera victoria, en seguir siendo un factor impredecible, incluso después de haberlo perdido todo y haber regresado de entre las sombras. Consecuencias para MotoGP y para Márquez. Opiniones de expertos. ¿Debería la prensa profundizar más en lo dicho por Doan? Consecuencias para Ducati. Si el secreto apunta a decisiones médicas arriesgadas, ¿queda comprometida la imagen del equipo? Reflexión experta. Más allá de lo que gane en pista, la confesión de Doan nos recuerda que el precio de volver puede ser mucho más alto de lo que vemos desde afuera. El debate entre héroe y mártir. ¿Márquez está escribiendo su gloria o arriesgando su legado? Mick Doan no habla en vano. Su revelación sobre Marc Márquez destapa un lado oculto que hasta ahora nadie se había atrevido a mencionar. El regreso del 8 veces campeón ya es histórico, pero ahora la pregunta es otra: ¿qué costo real tuvo este regreso? Y, sobre todo, ¿vale la pena? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo dicho por Doan muestra la verdad detrás de Márquez, o es solo un intento de generar polémica? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis, porque MotoGP en 2025 está más encendido que nunca. Nos vemos en la pista.